tardes a todas y a todos. Aquí estamos nuevamente en este ciclo de conferencias del Festival de la Palabra 2024. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en el marco del compromiso alfabetizador y desde el Plan Provincial de Lectura, convoca a todas las instituciones educativas a participar del Festival de la Palabra 2024, que en esta tercera edición consecutiva lleva por lema leer, hablar y escribir con sentido en torno a la literatura. Sabemos que el festival propicia enseñar más y garantizar aprendizajes en el marco de la escuela posible. Muy buenas tardes a todas y a todos. Leemos en el chat que se han conectado desde múltiples lugares cordobeses, argentinos, tales como Marcos Juárez, Villa Quilino, Camino Aldao, Cruz Alta, Belville, Leones, Las Higueras, Curo Brochero, Tanti, Huinca Renancó, Santa María de Punilla, Villa Santa Cruz del Lago, Gutenberg, Almafuerte, Córdoba Capital, La Bulaye, y siguen, Cruz del Eje. Es un placer poder llegar a encontrarnos de manera remota con tantas y tantos colegas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Aquí estamos todas y todos para celebrar que hace un mes iniciamos el Festival de la Palabra 2024 y anunciamos que este festival podían participar todas las instituciones educativas con producciones de podcast, booktuber y o escritura creativa. Es decir, durante estos meses que ya comenzamos desde mayo, el festival es la oportunidad para enseñar a hablar, a leer y a escribir en torno a los libros, porque involucra prácticas del lenguaje que requieren de procesos de enseñanza, muchas lecturas, instancias de edición, distribución de roles, reflexiones en torno al lenguaje, lectura en voz alta, revisión ortográfica de los textos producidos, escritura de guiones, grabaciones, recomendaciones orales. Para todos estos procesos, recuerden que disponen de recursos de acompañamiento pedagógico en videos, cuadernillos y producciones 2022 y 2023, que la web del festival se está colocando a partir de hace unos minutitos ya. Ustedes pueden encontrar en la web del festival el link y toda la información para inscribir a cada una de las instituciones educativas en este Festival 2024. Cabe aclarar que para este ciclo de conferencias no es necesario inscribirse, sino que ustedes van a realizar una evaluación online en el mes de septiembre. Y a partir del día de hoy se ha abierto la inscripción a la participación del festival. Es una inscripción por cada institución educativa, donde allí van a poner los datos. Les sugerimos que realicen esa inscripción en sus instituciones, se tomen su tiempo, les va a llevar unos minutitos, donde van a poner todos los datos institucionales y los links donde ustedes van a subir las producciones que van a realizar con los estudiantes. Por lo tanto, el festival también es la oportunidad para reflexionar en torno a la enseñanza. Y de eso trata este ciclo de conferencias, acompañar los procesos de enseñanza con aportes reflexivos de teóricas, de autoras, todas ellas mujeres por la educación, así lo hemos denominado este ciclo, y vamos a evocar ahora a otra mujer que es Judith Kallman, ¿sí? Como les decía, el festival es también la oportunidad para reflexionar en torno a la enseñanza. Por ello, hoy les proponemos pensar juntos acerca de qué sucede con los libros en las escuelas. Reflexionaremos desde 4 variables: disponibilidad, acceso, participación y apropiación. Estas variables se desarrollan en el texto de Judith Kallman: el acceso a la cultura escrita, la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura. Así se llama su texto, que ha sido publicado en la revista mexicana de investigación educativa, y en este momento ustedes están viendo en el chat el link de acceso a ese material. Cuando decimos libros, lo primero que tengo para aclarar es que no nos referimos solo a los libros en papel, ¿sí? Nos referimos a los libros en papel y los libros digitales, en PDF, audios, audiovisuales. Esa aclaración es fundamental porque en la vida social la literatura habita en diversos soportes. Algunas preguntas posibles en torno a estas variables. En torno a la variable disponibilidad nos podemos preguntar:
¿De cuáles libros disponemos en la escuela? ¿Exploramos los libros habitualmente? ¿Conocemos todo lo que tenemos en la escuela? ¿Cómo es lo que tenemos? ¿Encontramos poesía, narrativa, teatro, libros álbum? ¿Hemos incorporado en nuestra planificación anual diversidad de estéticas, de géneros, de autores, de procedencias, en formato papel y digital? Es decir, saber cuáles libros disponemos en nuestras escuelas es la primera clave para la mejora en la enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura vinculada a la literatura. Se proyectan en pantalla imágenes de libros que han llegado a todas las escuelas de gestión estatal, de nivel inicial, primario y secundario, y algunas escuelas de gestión privada. Otra de las variables que nos permite reflexionar acerca de los libros en la escuela es la variable acceso. Y allí nos vamos a preguntar dónde están los libros que tenemos. Y las preguntas tienden a reflexionar acerca de esas decisiones que tomamos en las escuelas. ¿Los libros están bajo llave? ¿Están en estantes altos? ¿Están en la dirección de la escuela? ¿Están en un espacio específico al resguardo? Fíjense estas imágenes que se proyectan en pantalla, lo dicotómica que pueden ser. Por un lado, una vitrina vidriada, cerrada. Por otro lado, un armario típicamente escolar. Y por otro lado, decisiones de escuelas cordobesas. Estas decisiones materiales son también decisiones simbólicas que construyen representaciones, ideas en torno a quiénes tienen los libros en la escuela. Si la educación es un derecho, también es un derecho acceder a los bienes culturales que propician calidad en esa educación. Los libros en papel y, como ya dijimos, digitales también, audios, PDF, audiovisuales. Por lo tanto, proponemos decisiones de escuelas cordobesas que ustedes pueden ver en pantalla. Se proyectan específicamente de 3 escuelas distintas de capital y el interior provincial que han diseñado con elementos bastante artesanales y cotidianos cuestiones que tienen que ver con el acceso, con creatividad cotidiana, podemos decir. Ofrecen lecturas, manipulación, exploración, con libros de tapa en vez de lomo, otra decisión que democratiza el acceso. Los ejemplos que se proyectan son representativos de realizar en todos los niveles educativos. Proponemos desacralizar los libros, porque al cuidarlos tanto quizás no estamos mediando su lectura como una experiencia transformadora, sino que estamos preservando esos objetos tan valiosos que en verdad debemos poder lograr que se transformen en experiencias literarias, en experiencias culturales. Fíjense que en esas imágenes, esos estantes que nos permiten poner de tapa los libros y no de lomo, están envueltos en un film que les permite la manipulación constante. Las niñas que están en esa foto son de un jardín estatal cordobés, tienen el acceso en un bolsillero a la altura de sus edades. Y la otra foto, donde están los cajones, implica garantizar ese acceso en diversos espacios de la escuela, no solo en el espacio de resguardo de los libros, sino también en espacios de tránsito, de disfrute, en espacios al aire libre. Entonces allí estos bienes culturales empiezan a democratizarse, empiezan a circular, ¿sí? Vamos ahora a la próxima variable, que es la participación y la apropiación. En estas dos variables nos vamos a preguntar cuáles de nuestras prácticas de enseñanza involucran a los libros. Y claro que el Festival de la Palabra es la ocasión para hablar de estas dos variables. Esta variable nos permitirá recuperar la experiencia como institución educativa en torno a la enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura, que incluye al Festival de la Palabra en todas sus categorías, que propician la apropiación del lenguaje, ya que las y los estudiantes protagonizan, y sabemos que esa es una de las claves del festival. Las niñas, los niños, los jóvenes, todas y todos como estudiantes protagonizan ser booktuber, podcast o quienes escriben escritura de invención. Cuando decimos booktubers, ¿sí? Son videos con recomendaciones de libros, lo que implica leer mucho. Queríamos no dejar de decir este condimento. Implica leer mucho para constituirse en booktuber, para poder seleccionar qué recomendar, para escribir el guión del booktuber,
para ensayar esa oralización, para leer un fragmento del libro, filmar, editar, volver a filmar. Y cuando producimos un podcast es la ocasión de leer en voz alta para otros. Implica seleccionar, y para seleccionar tengo que haber leído mucho también. Para repasar esa lectura, prepararla, grabarla todas las veces que sea necesario y que me sienta cómodo y cómoda para socializar esa lectura. Y la escritura de invención en el festival implica procesos de lectura también, de inventiva, de producción, de edición reflexiva en torno al lenguaje. Es, como siempre decimos, el festival la gran oportunidad para la enseñanza también y para los aprendizajes significativos. Y aquí hemos llegado a otra variable que no está dentro de las propuestas por Kallmann, pero sí trabajadas insidiosamente por este plan de lectura, que tiene que ver con los criterios de selección. Y esta variable nos posiciona en la antesala de la conferencia de hoy, de nada más y nada menos que Graciela Vialet. Nos preguntamos entonces en torno a criterios de selección: ¿son de calidad literaria y visual los libros que seleccionamos para leer con las y los estudiantes? Y me voy a detener ahí. Cuando decimos leer con, no estamos diciendo dar de leer, no estamos diciendo mandar a leer, no estamos diciendo pautar la lectura, estamos diciendo leer con las docentes, los docentes, leer con los estudiantes, no solo en educación inicial, sino fundamentalmente en el segundo ciclo de la educación primaria y fundamentalmente en la educación secundaria, es leer con ellos. También nos preguntamos en torno a los criterios de selección de los libros: ¿qué pasa con las trayectorias lectoras, los temas, los géneros, los consumos culturales? ¿Qué tipo de consumos culturales hoy nos ponen en tensión, en riesgo? Es decir, cuando elegimos un libro para leer con las y los estudiantes, operan en ese acto de selección nuestras ideas en torno a la lectura, a la literatura, a las infancias, a las juventudes, al arte en general. Los criterios de selección son un saber específico e inacabado, en permanente construcción, en la que se tensionan mercado, cultura y educación. Estos interrogantes y muchos más nos trae Graciela Vialet en la conferencia de hoy, Cultura para la Paz y Literatura. En este ciclo de conferencias les recordamos que requiere de quehaceres propios de una práctica de estudio, por lo que les recomendamos tomar nota, hacer capturas de pantalla, apuntar a autores, libros. Graciela va nombrando una enorme biblioteca. Graciela Vialet es escritora, gestora de políticas públicas, profesora de enseñanza primaria, comunicadora social, licenciada en educación y máster en promoción de la lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Para conocer más sobre esta autora, les sugerimos leer también Palabra Tomada, año 9. Ahora sí, escuchamos a Graciela Vialet. Hola, buenas tardes. Me siento muy contenta, muy dichosa de estar con ustedes hoy en el Festival de la Palabra que ha organizado para este año 2024 el Plan Provincial de Lectura de Córdoba, un plan que siento como mi casa. Y voy a hablar con ustedes en este tiempo que vamos a compartir. A mí no me gusta llamarlo virtual, porque nuestro tiempo de vida no es virtual, es real. Me gusta llamar en este espacio de comunicación remota, pero de comunicación que vamos a tener, sobre un tema que me viene preocupando y ocupando bastante en el último tiempo, que es: ¿qué tendrá que ver la lectura, los libros, la literatura con una necesaria, imprescindible cultura para la paz? Porque vivimos tiempos muy convulsionados, como una bisagra en la historia de la humanidad, y me parece que está bueno que pensemos en esto para entender
o para reflexionar o para buscar algunas respuestas. Bueno, siempre digo que si vamos a hablar de lectura hay que empezar leyendo algo. Me gustaría traerles un escritor chileno, Víctor Jara, cantautor, asesinado en 1973 por la dictadura chilena, pero que nos ha dejado su maravillosa poesía. Y esta estrofa: aunque parezca absurda la inocencia, en el barro la nieve es siempre blanca. ¿De qué sirve plantar la flor para cortarla? La rosa se defiende con la espina y nuestro porvenir con la esperanza. Hay amor. Bien, la historia de la humanidad desde su aparición en este planeta está atravesada por migraciones, desplazamientos, ocupaciones y situaciones de enfrentamientos, ya sea por territorios de caza, por el hambre, por la conquista de la naturaleza. Se calcula que la humanidad avanzó ocupando 27 kilómetros por generación, arrasando con lo que hubiera. Y así pobló el planeta. Yo me pregunto, ¿nunca fuimos pacíficos? La pregunta filosófica que quizás nos haríamos sería si es que nacemos belicosos. Haciendo reflexiones ligeras podríamos acordar con las religiones que en general consideran que venimos incompletos o fallados, como decimos nosotros, y que a causa del mal uso de nuestro libre albedrío necesitamos completarnos con las bondades de los dioses. El marxismo, en cambio, sostiene que llegamos llenos de bondad y que es la sociedad capitalista la que nos estropea. Los naturalistas y la propia antropología nos hablan de cómo durante la evolución y el propio instinto de supervivencia, Freud diría pulsión de vida, fuimos demarcando nuestras capacidades defensivas, las ofensivas y también las de resiliencia. Ese mecanismo que nos permite reinventarnos desde nuestros propios duelos existenciales. Y entonces me pregunto, ¿y los niños cómo crecían? Pues venían creciendo o sobreviviendo en ese mismo contexto. Bueno, probablemente una combinación de estas ideas podría ser un puntapié inicial, ¿no? Para pensar en cómo, luego de 2 tremendas guerras mundiales, las sociedades humanas organizadas en naciones empezaron a soñar en un mundo de paz. La paz. Esa palabra tan bella, casi sagrada. En el diccionario de sinónimos aparecen infinidad de palabras, tomen la que quieran. Miren, tranquilidad, sosiego, calma, reposo, concordia, quietud, armonía, conciliación, acuerdo, amistad, avenencia, entendimiento. Entonces aparecen nuevas preguntas, ¿no? Y me formulo, ¿la paz se aprende? Bueno, la pedagogía y la psicología nos han enseñado que las crías humanas, al igual que casi todos los animales, aprenden a vivir y a sobrevivir en contacto directo con su entorno ecobiológico, con sus congéneres y específicamente los niños y las niñas a establecer las primeras relaciones del conocimiento en su contexto familiar y sociocultural. Incluso antes de nacer, alrededor de los 6 meses de gestación, un bebé ya registra la voz humana y es capaz de distinguir la voz de su madre de la de otros, los sonidos del cuerpo, los externos, los estados de ánimos, diferencia esos sonidos, lo que implica un primer acto del pensamiento, nos revela Evelio Cabrejo.
Es por esto que con respecto al tema de la infancia y la literatura infanto-juvenil y la lectura, se escucha especialistas de todo el mundo recomendando acerca de leer a los niños desde la gestación misma. Literatura de regazo le llama Beatriz San Juan. Se recomienda ir a las bibliotecas y estrategias cuanto antes, incluso desde el vientre materno, desde la primera infancia, o como se las denomina ahora, infancias tempranas, ¿no? Refiriendo al periodo de vida humana comprendida desde el nacimiento hasta más o menos los 8 años, etapa que constituye un momento único del crecimiento, dado que el cerebro desarrolla infinidad de conexiones que luego, a lo largo de la vida, van en merma. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y circunstancias con sentidos diferenciados, según y cómo una cultura, una sociedad, una comunidad piensa a sus infancias, a sus pequeños, como portadores de derecho, sobre todo al de la educación, que arranca desde el nacimiento mismo y se desarrolla en el marco de una autonomía progresiva hasta alrededor de los 8 años, o sea, cuando domina los recursos simbólicos necesarios para entender las representaciones diferenciadas de la realidad del mundo mediada por la palabra. Y entonces la lectura y la escritura como soportes de esas realidades. No solo la alimentación y el crecimiento físico son imprescindibles, no. Un adecuado desarrollo en etapas tempranas involucra el crecimiento cognitivo, poder aprender con autonomía, poder razonar, sí, pero sobre todo el aprendizaje emocional, siendo primordial crecer en un entorno afectuoso, sin violencias y que le dé seguridad para que los chicos y las chicas sean capaces de transmitir lo que sienten. La literatura nace en la oralidad. La palabra nace en la oralidad. La digitalidad de las pantallas pasaron a ser familia, nos guste o no. En épocas de pandemia los vivimos mucho, ¿no? Los supuestos antes enunciados se pusieron en tensión debido a la notoria desigualdad en cuanto a la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas en las infancias de los sectores más vulnerables y en cuanto también a los desarrollos emocionales. Un generalizado descuido más allá de si tuvieron o no acceso a la digitalidad. La incertidumbre y el clima de hostilidad reinante durante los aislamientos preventivos y obligatorios, sumado al distanciamiento social que pareció replicarse no solo en la calle, sino aún estando en casa, cada cual con su pantalla, aparecieron como un denominador común. Y lo más trágico, ¿cuántos infantes quedaron huérfanos o perdieron a sus cuidadores en el lapso de 19 meses? ¿Saben? En Argentina, 30.300 niños y niñas quedaron huérfanos, según la investigación de la revista médica The Lancet acerca de las estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al COVID-19. Todo un tema. Un paréntesis para una anécdota que puede traernos algunas formas de pensar el tema, ¿no? Miren, en la fotos que les he puesto aquí, esa gordita de la izquierda era yo cuando era pequeña, y en mi casa se comía, digamos, alrededor de una mesa. Pero cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años apareció la televisión
en ese cajón de la segunda foto de arriba en blanco y negro. Y me acuerdo que mi bisabuela María se escondía atrás de un sillón del sofá, del respaldar del sofá, y espiaba la televisión al señor que hablaba, y le decía a mi abuela que no pasara en enaguas por ahí porque se enojaba muchísimo mi abuela María con su hija, mi abuela Mecha, porque decía que el señor de la caja la estaba viendo casi desnuda y que eso era una cosa terrible. Y yo me acuerdo que le agarré un miedo a mi bisabuela María porque pensaba que estaba loca, una vieja chiflada, y cada vez que me tironeaban para llevar a darle un beso decía, ay no, pobre, esta mujer está loca, porque yo de niña entendía perfectamente que eso era tecnología, ella no. Y fíjense, las imágenes que siguen son imágenes de un cine en 5D, o sea, tuve la posibilidad de ir con mi nieta Magali cuando cumplió 15 años a uno de estos en Londres, y había olores, movimiento, era mucha sangre, se abría el techo y bajaban unos bichos a picarnos, y luego supe que eran hologramas, pero eran reales, y cuando te caía un vidrio porque de los que se reventaban en la escena de la filmación y te llegaban a tu lente, te salpicaba sangre, y entonces yo estaba así, y no veía las horas de irme porque realmente todo nos invadía. Y me acuerdo que cuando salimos de ese lugar, Magali, yo me reía sola y pensando en mi abuela María, ¿no? Y Magali me dice, no te hagas problema, abuela, dice, había otras viejas que estaban así también muertas de miedo, ¿no? Y, o sea, cómo las nuevas generaciones han naturalizado, digamos, la imposibilidad del reconocimiento de las nuevas tecnologías de las viejas generaciones o de las anteriores. Y bueno, en las imágenes de abajo vemos cómo las pantallas lograron finalmente hacer que cada uno viva en su propio territorio. Primero la televisión, y luego los aparatos celulares o las pantallas. En realidad esto es una tendencia, pero no tiene por qué ser una normativa. Y bueno, siguen las preguntas. ¿Qué podría pasar entonces en medio de este nuevo modo de vida digital que nos imponen la tecnología y los aislamientos sanitarios que han venido para quedarse, según parece? Miren, en Sudamérica el dengue sigue haciendo estragos. ¿Qué cambia en este tipo de relación infancia-mundo? Este mundo, donde luego de tal brutal peste que vivimos en el 2020, en los últimos 2 años, las potencias belicistas de la OTAN han generado 2 conflictos bélicos a gran escala que se transmiten en vivo y en directo por todas las pantallas que llegan a nuestras familias y a nuestros pequeños, donde se involucran a pequeños. Catherine Russell, directora de UNICEF, acaba de decir en estos días, que de los 600.000 niños que hay en Rafah, al sur de Gaza, Palestina, todos están heridos. No algunos, todos, enfermos o desnutridos. Gran parte de la población de Gaza se vio obligada a desplazarse al sur, a Rafah, por el ejército israelí, que les había prometido que era una zona segura. Y dice Catherine Russell, cito, más de 200 días de guerra ya han matado y mutilado a decenas de miles de niños de Gaza. Y da otros datos espeluznantes.
La directora de UNICEF, Catherine, nos invita a reflexionar sobre la cantidad, ¿no? 600.000 niños en Palestina, que podríamos replicar en África, en Ucrania, en varios otros lugares de conflicto. Pero en este caso, 600.000 es la cantidad de habitantes que hay entre Río Cuarto, Villa María, Carlos Paz y San Francisco juntas, que son las ciudades más grandes del interior de la provincia de Córdoba. Imaginemos esas ciudades cordobesas, nos dice Catherine, pobladas solo por niños. Luego imaginémonos que a todos esos niños, cada uno de ellos que está herido, o heridos por metralla, o consumiéndose de hambre por falta de alimentos, sin antibióticos, sin remedios, sin padres. E imaginen después el monstruo que mete deliberadamente ahí a tantos niños en ese espacio. Impensado, ¿no? Cuesta pensar en esto, pero esta es la realidad. Y vamos a seguir viendo otras. ¿Cómo educar empatías humanas que valoren la paz? Siguen las preguntas, ¿no? ¿Pero qué? ¿Acaso la literatura tiene fines didácticos? No, claro que no. La literatura infantil, que es la que también leen los niños, eso nos enseñó Malicha Leguizamón, la literatura es arte. Y el arte, lo que está culminado sí a hacer, es a ser disruptivo, a disfrutar, a emocionar, a sensibilizar, a conmover. Y entonces así, ya sea con final feliz o no, nos moviliza, nos asocia a todas aquellas palabras emparentadas con la paz, ¿se acuerdan? Concordia, quietud, no sé cuál eligieron ustedes. Yo elijo la palabra armonía. Esas palabras que inciden en nuestra paz interna, esa que luego se expande a quienes nos rodean. Por ejemplo, miren, el cuadro de Picasso, el maravilloso cuadro del Guernica, muestra la tragedia de la guerra en ese pueblo, ¿no? Cuando es bombardeada por nazis y franquistas. Pero el impacto de fruición que genera cuando lo vemos nos remite inmediatamente al valor de la paz. Veamos ahora estos libros que les estoy acá mostrando, ¿no? El viejo del puente, de Hemingway. Es un cuento donde se habla acerca del avance, que frente al avance fascista de los españoles sobre su pueblo, un hombre muy mayor queda ahí sentado porque lo que quiere ver es que las ovejas no sean bombardeadas, y lo primero que hace es liberar los pájaros enjaulados antes de que lleguen las balas, a pesar de que un soldado le dice, vamos, ¿no? Una imagen potente sobre lo que realmente importa, la vida y la paz. También tenemos, por ejemplo, El hombrecito de papel, ahí lo estoy mostrando, de Fernando Alonso, ¿no? Un muñequito hecho con papel y que nadie quería jugar con él porque en realidad ese pedazo de diario contaba delitos de guerra, ¿no? O Akim, el álbum de Claude Bois, de Bois, como se pronuncia, este álbum de Akim, donde se ve al niño huyendo de las explosiones, y él cuenta el álbum, es todo álbum, o sea, sin palabras, un libro álbum con imágenes poderosas. El niño va pasando de un refugio a otro y no está entendiendo nada, pero solo está tratando de salvarse. Bueno, finalmente tiene un final feliz, halla a su mamá en uno de los refugios, ¿no?
O Dimitri en la tormenta, que es un niño que está en el gueto de Varsovia en época del nazismo, escrito este libro por la cordobesa Perla Suez, que tiene una imagen, les decía, poderosísima, porque él está regresando del colegio y ve que la casa donde vive él con un montón de gente está siendo allanada y está todo negro y está todo como que ha pasado un bombardeo o algo, y gira la cabeza sobre la única placita que quedaba en el gueto donde él solía juntar piedritas y cosas, y ve que de un rosal todo enclenque ha florecido una rosa. A pesar de todo había florecido una rosa. Una imagen maravillosa de la vida preservándose a pesar de toda la crueldad, ¿no? También tenemos a través del humor, como lo hace Francisco Hinojosa, escritor mexicano maravilloso, que lo hace irónicamente por contraposición en La peor señora del mundo, que es un horror de señora, pero bueno, los chicos del barrio se ponen todos juntos en campaña de ver cómo hacer que la peor señora del mundo termine con sus maldades, ¿no? Y bueno, ahí también se ve una novela mía, Los sapos de la memoria, que habla sobre un chico que busca su identidad, un pibe que busca su identidad, una novela juvenil, de la última dictadura, ¿no? Y cómo la verdad lo ayuda a comprender cualquier anclaje con las penurias, con el dolor y con la desaparición de sus padres. Como la literatura, entonces, puede tratar estos temas desde distintos enfoques, desde distintos lugares, y hablar de la vida, que es lo que cuenta. ¿Han recorrido Leer Abremundos? Acá les dejo el enlace, que lo van a encontrar en el plan de lectura. Están todos los libros de esa colección. En Leer Abremundos está, por ejemplo, 15 ocasiones para pedir deseos en la calle, de Nicolás Schuff y ilustrado por Maguma. Es un libro, ¿se acuerdan que decíamos que el arte es disruptivo? O sea, el arte precisamente transgrede la norma de la realidad cotidiana para producir un efecto ficcional, un efecto de fruición que nos permita mirar desde otro lugar, que nuestro cerebro se acomode en un lugar que diga, esto lo tengo que pensar porque tengo que ir por este camino o puedo ir por aquel otro. Entonces, muchas veces no tenemos por qué estar hablando precisamente sobre el tema que quiso hablar el autor. Una pregunta que les juro que no funciona. Porque en realidad quien lee pone las ideas a partir de un disparador que dio el creador, el creativo, el escritor, el ilustrador. Pero quien le pone significado siempre es el que lo interpreta. Entonces, por ejemplo, a ver qué deseos en la calle podemos tener acá. Uy, cuando estás debajo de un puente y pasa un tren, puede ser que me venga deseo. El deseo puede viajar lejos, dice acá. Qué bueno. Cuando ves en una panadería un postre recién hecho, el deseo puede ser dulce. Sí, señor. A ver, ¿qué otro deseo tengo? Cuando sopla de pronto un viento huracanado, el deseo puede despeinar. Cuando el sol se multiplica en las ventanas, el deseo puede ir en muchas direcciones. ¡Wow! Cuando pasa un camión de bomberos con las sirenas encendidas,
El deseo puede ser urgente, puede ser urgente. Sigo con las preguntas. ¿Qué moviliza al niño, a la niña a querer conocer algo? La curiosidad. ¿Cómo la expresa? Con palabras, ya sean enunciadas o jugadas. Y díganme qué es un cuento, sino una historia que juega con palabras a despertar la imaginación. ¿Qué es una gitanjáfora? ¿Una canción de cuna? ¿O el disparate? Ay, de María Elena Walsh. Cocodrilo come coco muy poquito, poco a poco, y ya se paró un coquito para su cocodrilito. O como Mary Poppins, supercalifragilisticoexpialitoso. Un juego que crea mundo de fantasías, que alimenta nuevas fórmulas de conocer sonidos y maneras de representar el mundo, el real y también el soñado. El juego es por excelencia el modo infantil y juvenil de acceso al conocimiento sensible, también para el desarrollo de los procesos de empatía y los creativos. Entonces la pregunta es, ¿jugamos con nuestros chicos? ¿Hablamos? ¿Sabemos qué les interesa? Un indiscutible beneficio de la lectura literaria es que permite activar los mecanismos de la imaginación autónoma, porque deja abiertas las ventanas a las representaciones personales de quien lee, quien dota con ideas propias el sentido del relato, favoreciendo la diversidad de puntos de vista y la criticidad. Bien, para que un encuentro entre pibes y la literatura prospere, siempre hará falta un acompañante. Porque necesitamos para aprender siempre ver que lo que sucede, que algo nuevo sucede y nos despierta la curiosidad. Un acompañante, un otro más experto, más conocedor, como dice Vygotsky, un hermano, un padre, una madre, una abuela, un maestro, un docente, un profe, alguien que con amor y ternura dedique tiempo, el bien más valioso de vida que nos es otorgado al nacer, para acercar a los chicos al mundo de la ficción. Un libro, miren, como todos los que ven acá atrás en mi biblioteca, es una cosa entre las cosas. Solo cobra vida cuando alguien acerca, cuando alguien brinda ese microcosmos de palabras, de mundos, a través de la lectura, a través de la transmisión de la historia. El gusto por leer no puede surgir solamente tampoco de la frecuentación permanente de los libros, sino de la transmisión que se da. O sea, no solo con tocar, hace falta tocar libros, pero no solamente eso, hace falta poder dialogar emocionalmente con los textos, acercarlos, preguntar qué quiso, anticipar, por qué, decir, dar valor simbólico a esos libros de enorme calidad que hoy están en nuestras escuelas, a través de preguntas insólitas, tal vez de objetos que no tienen nada que ver con el libro o que algo tengan que ver, pero que se muestran a los chicos entre la maroma de buenos libros que tenemos, para que digan, ¿y eso por qué está ahí? ¿Qué hace un clavo en este lugar? No sé, habrá salido de un libro, no sé, miles de posibilidades para hacer que la lectura sea parte de un diálogo y no de un mandato del deber ser. Acercar a los chicos al mundo de la ficción, decíamos. El tema es que la ficción, en tiempos como los que vivimos, violentos, de distanciamientos sociales,
de supremacía de la comunicación remota también se da de manera digital, dirían muchos. Y es cierto, y es cierto. Cabe preguntarnos entonces, seguimos preguntándonos, ¿qué ficciones representan las pantallas? ¿Qué ficciones? Si nos ponemos a analizar, en su mayoría están montadas sobre estereotipos bélicos, sexistas, monárquicos y compulsivos. Comprar, comprar. Tanto en los juegos en líneas como en los programas infantiles de la tele y de las series multiplataformas. Les pido disculpas, pero también un poco de apertura para mirar estas imágenes. Esta niña vestida como una adolescente que va a salir a bailar. Estos niños con ropa de camuflaje, a los que les regalamos cascos, armas. Estas Barbies de sueños imposibles, ¿no? De ser con esa figura y ese cabello y encontrar al príncipe azul. En realidad, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Cuáles son los metamensajes que hay? Que hay que naturalizar algunas cosas, ¿no? Se van naturalizando, que la ropa camuflada, en definitiva, no significa que atrás de eso, quien la usa de en serio, hay guerra y mata, e invade, y que una niña vestida como adulto en realidad es que es un objeto de consumo que sigue esa marca sexista por la cual debemos comportarnos de manera que para agradar a los demás, ¿no? Agradar a los demás. Y nosotros mismos, yo prefiero a esta niña que dice, me armo de libros, y no de armas, ¿no? Bueno, en el marco de observar las cosas que miran nuestros niños y nuestras niñas, tomé unas capturas de pantallas de juegos en el teléfono. Juegos que aparecen en cada publicidad de cada cosa. Miren el primero de la izquierda. Es espeluznante porque esos camioncitos gana el que más recoge. Y esos no son plantitas, no son flores, no son madera, no son productos del campo. Si se acercan y ven, son cápsulas de pastillas, de medicamentos, de drogas. O sea, que gana el que más acumula drogas, pastillas con medicina, que por supuesto no dice que son. La segunda es de índole también cultural, profunda. Se trata de salvar al rey. Fíjense en el rey. El rey no es del Medio Oriente, no es de Japón, no es de donde haya monarquías. Es un rey europeo, ¿ves? Blanquito, rubiecito, gordito, bien llenito. Hay que salvar al rey. Nosotros vivimos en sociedades democráticas, o sea, republicanas. Y nuestros niños aprenden que la monarquía es algo que hay que salvar. Bueno, Call of Duty es uno de los que más se juegan. De hecho, vienen cada vez más versiones y más versiones, con más realismo, de cómo matar en la guerra a tanta gente, ¿no es cierto? Y siempre son soldados arios contra soldados de otros continentes. Y la última, la que van a ver a la derecha, esta es dramática, porque esta mujer que carga un niño, bultos de las compras y demás, quiere un asiento y ese se había desocupado, pero el muchacho de la remera blanca va rápidamente y se sienta en él y no le dan el asiento. Entonces uno cree que el juego va a seguir diciendo, bueno, le van a enseñar a dar el asiento, a ser amables, a sociables. No,
El juego es poner linda a la señora para que los demás los quieran. Para que la sociedad la quiera, ella tiene que tener un peinado así, los ojos así, la ropa tal, las zapatillas tal. Y cada vez que, si no la pones linda según el programa, vas perdiendo puntos. Bueno, esto es a lo que juegan los niños. Cuando decimos, vamos a jugar, y los chicos rápidamente piensan en un juego del teléfono. ¿Qué está pasando? Tendríamos que pensar, ¿no? Y en paralelo a estos juegos, se observa una doble moral, ¿no? Porque mientras a los niños se les permiten estos juegos en línea, los padres de familia se molestan si un libro dice cosas graciosas, a mi modo de ver, como un título que yo quise ponerle, por ejemplo, a este libro que ilustró Itzwan, y que escribí yo, y que era Me comí a mi mamá, y la editorial termina poniéndole Alacrana para armar, porque la razón era que son los padres los que compran los libros. También he escuchado a editores que dicen, este tema es demasiado fuerte o crudo, un tema, por ejemplo, de un embarazo adolescente, un parto o un abuso. Y nosotros necesitamos poder ofrecer en el catálogo temas a los que los docentes estén dispuestos a ponerles el cuerpo, a querer poder trabajar, pedirlos con sus alumnos, ¿no? Para sus alumnos. Sí, en realidad necesitamos llegar con la lectura a temas como las tragedias que deja atrás la guerra, pues recurramos a nuestros acervos maravillosos que están en las bibliotecas. Por ejemplo, el libro Nadar de pie de nuestra querida Sandra Comino, escritora argentina, que nos desafía a mirar desde un lugar muy humano y con mirada nueva el tema de nuestra tremenda guerra de Malvinas, ¿no? Para seguir repitiendo una vez más que las Malvinas son argentinas. O libros preciosos, álbumes como México, que también están en los acervos, para hablar sobre las migraciones, de cantidades de niños que van de un lado al otro, dejando sus culturas, sus familias, sus mundos, preciosamente ilustrado. Miren qué dato curioso que tomé del libro Volver a leer de Mempo Giardinelli. Él dice que tomó creo que él está citando también a un investigador, que de las 8.640 horas que tiene cada año, el niño pasa en la escuela apenas 720, calculando 4 horas diarias por 180 días de clases. Las otras 7.920 horas, o sea, más del 91% de su vida, la pasa con los maestros de la casa, o sea, los padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, niñeras, fin de la cita. Entonces, sí, es cierto, la mayor responsabilidad siempre es de quien cría. Pues entonces, otra vez preguntémonos, ¿quién cría a nuestros chicos? ¿Quién? La tele, la calle, el shopping, la tecnología, la soledad, los extraños, la escuela, sí, también, las madres, los padres, ¿quién? ¿Qué contenidos de paz, solidaridad y empatías promueven todos estos factores, todos estos involucrados?
Uno de los principales consejos en tiempo de pandemia por el COVID-19 en cuanto a la crianza de los niños y niñas que no podían ir al colegio ni salir a jugar con amigos fue mantener rutinas saludables, ¿se acuerdan? Y el diálogo constante para templar ánimos y miedos y enseñar a desarrollar resiliencia, o sea, saber recuperarse ante la adversidad. ¡Ja! Ni que fuera pura casualidad. Resiliencia como la de Pinocho, que tenía que estar todo el tiempo tratando de portarse bien y adaptarse a las cosas trágicas en las que se metía. O como Pulgarcito, que había nacido tan chiquito que tenía que engañar al ogro que se quería comer a todos sus hermanos. O como Hansel y Gretel, que sus padres los dejaron abandonados en el bosque porque no tenían cómo cuidarlos y esa viejita los engañaba y se los quería comer. Como las historias y los mitos de los pueblos originarios de América. Por ejemplo, la del dios del fuego y Toj, que tenía todo el fuego, no lo quería compartir, pero todos los animales del monte se reunieron para organizar una dinámica con la cual aprendiera a compartir el fuego dentro de los árboles y así la madera fuera por siempre quien ayudara a encender el fuego tan necesario. Pero si la literatura infantil y juvenil está plagada de personajes y situaciones resilientes. Me encanta esta cita de Chesterton. Los cuentos de hadas son más que reales. No porque les enseñen a los niños que existen los dragones, sino porque les dicen que pueden ser derrotados, que pueden derrotarlos. Es una hermosa defensa, ¿no? Bruno Bettelheim nos mostró desde el psicoanálisis los beneficios de acercar cuentos de hadas a los chicos. Sus palabras parecen escritas para cualquier emergencia, lo voy a citar. El pequeño está sujeto a sentimientos desesperados de soledad y aislamiento, y a menudo experimenta su angustia mortal. Generalmente es incapaz de expresar en palabras esos sentimientos y tan solo puede sugerirlos indirectamente. Ay, miedo a la oscuridad, algún animal, angustia respecto a su propio cuerpo. Fin de la cita. Sí, la palabra clave en tiempos de grandes cambios e incertidumbres es resiliencia. Saber que podemos sobrevivir, creer que cambiaremos lo suficiente para dejar de hacer estragos a nuestro planeta o quizás asumir que seremos la generación que les contaremos a los que vienen cómo era el mundo. La ficción nos redime, sí. La literatura y el arte en general libra a las personas de la obligación de cumplir su biografía por mandato de otro. La salva del dolor de vivir midiendo su fecha de caducidad. Les grita que pueden ser libres, únicas y originales en un entorno que siempre pretende masificarlas y domesticarlas. La literatura de ciencia ficción nos mostró hace mucho realidades como las que vivimos en épocas actuales de guerras e intolerancias. Me viene a la mente aquella permanente lluvia ácida donde vivían los excluidos del centro de poder, los que no podían refugiarse en countries aéreos, donde el aire aún era respirable y el amor era más factible con clones que con humanos. Esa historia que apareció en la novela ¿Sueñan los androides con abejas eléctricas?
que escribió Felix Dix, publicada en 1968 y llevada al cine con mucho éxito en 1982 bajo el título Blade Runner, Cazarrecompensas en castellano. Escribo porque no tengo respuestas, dice la poeta española María Ángeles Pérez López. Podríamos pensar que leemos para tratar de indagar posibles versiones. La literatura y la ficción no usan tapabocas. No debieran, nunca más. Sus límites son la imaginación y las preguntas existenciales de quien la escribe, de quienes al leerlas la recrean, la suben al escenario de su mente cual teatro abierto en su imaginación, sin cadenas, sin violencias ni amenazas. Por eso la literatura y el arte amasan sus incertidumbres en mensajes inacabados. ¿Hacia dónde irán las reelaboraciones de sentidos? ¿Cómo terminará? ¿Lo escrito en el poema es lo que hubiera querido expresar el lector? Nos moviliza, nos pone en la piel de mundos y vidas de otros, del prójimo. Toda una infinidad de singularidades al alcance de la lectura literaria. Y es leyendo literatura como internalizamos recursos emocionales para encontrar certezas y decisiones posibles de resolución. La incertidumbre. La incertidumbre en este mundo globalizado casi siempre deriva de la ausencia de información o por desacuerdo con la magra o mala información con que se cuenta. Por lo tanto, la incertidumbre tiene mucho de desconocimiento. La lectura es hermana de leche de la educación. Hola. Como internalizamos recursos emocionales de la ausencia de información o por desacuerdo con la magra o mala información con que se cuenta. Por lo tanto, la incertidumbre tiene mucho de desconocimiento. La lectura es hermana de leche de la educación, del conocimiento. Parafraseando a Chesterton, en aquello que decía, ¿no?, de que lo de los dragones y de que se pueden derrotar, me gustaría decir, para cerrar aquí esta conferencia, que los cuentos y poemas para las infancias son más que necesarios. No porque les enseñen a los chicos que existen la crueldad humana y la codicia de sus vidas, sino porque les dicen que pueden ganar, que puede ser distinto, que pueden cambiar sus destinos. Y eso los empodera y nos empodera a todos en el camino hacia la paz. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos después de semejante conferencia en la que hemos ido tomando nota y estamos muy felices, en verdad, por esta enorme convocatoria. Más de 1000 docentes han transitado por esta transmisión en vivo, más de 700 han permanecido en línea. Lo celebramos porque han accedido a la palabra de no solo una autora, sino, como la han mencionado en el chat, una maestra.
Graciela está viendo también esta transmisión y seguramente leyendo todos los mensajes de cariño y reconocimiento a su trayectoria, a su palabra, a su pensamiento, a su obra y a esta conferencia en particular. Así que esperamos que a todas y a todos les haya resultado oportuna la conferencia de Graciela, que fue nombrando toda una biblioteca y nos hizo apuntar en torno a los libros que están en las escuelas y que fueron llegando. Hemos traído aquí, al igual que ella, 15 ocasiones para pedir deseos en la calle. Es un libro que nos permite poner en tensión la representación de libro álbum de primera infancia y de juventud. Desde ese lugar, este libro llegó a educación inicial al mismo tiempo que llegó a educación secundaria, poniendo en tensión esas representaciones que van operando al momento de elegir un libro. Y nombró otros libros, como libros de Julio Cortázar y otros que nosotras traemos hoy aquí, a Chimpa, de Catarina Sobral, tantas editoriales de calidad que habitan en las escuelas de gestión estatal como Calibroscopio, Joreja, Periplo, B&R con los onomatopeyas, el gran Pablo Bernasconi, tantos libros que fue nombrando Graciela y que fue tejiendo ese tapiz intertextual, ¿no? Nos interpeló en torno a consumos culturales, no solo nuestros, sino de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Apuntamos sobre mercado y escuela, ¿no? Qué debate, qué dupla, qué amenaza muchas veces, ¿no? El mercado sobre la escuela. Temas complejos y literatura, ¿no? Cuánta potencia tiene la literatura, el discurso literario para abordar todo tema de la compleja condición humana, podemos decir, ¿no? Infancias y mercado, lo bélico permeando en nuestras subjetividades, los roles de cuidado y crianza, la potencia del juego, paz, solidaridad, empatía. Y evoco libros, muchos libros que están en las escuelas de gestión estatal, tales como Méxique, 15 ocasiones que ya nombramos, y la colección Leer abre mundos. Claro que ha sido una impecable complicidad con Graciela nombrar esos libros, que el Plan Provincial de Lectura de Córdoba no solo promociona su lectura, sino que media, los presenta y permanentemente los estamos leyendo. Por eso también celebramos que se hayan conectado hoy tantos docentes de localidades como Marco Juárez, Quilino, Río Ceballos, Camino Aldao, Cruz Alta, Villanueva, Ischilín, La Francia, la verdad, incontables localidades, comunas, parajes de nuestra amplia y compleja Córdoba. Así que hasta aquí vamos a cerrar con Infinito de Pablo Bernasconi, pero antes vamos a hacer una aclaración en virtud de las recurrentes consultas y solicitudes que nos han llegado al chat. Tenemos para hacer una aclaración general. Por un lado tenemos el Festival de la Palabra, una convocatoria abierta a todas las instituciones educativas de la provincia de Córdoba, de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades. Convocatoria abierta. A llevar adelante prácticas de enseñanza en booktubers, podcast y escritura creativa. Las escuelas que decidan responder a esta convocatoria y participar, como lo han hecho en el año 2022 y 2023, más de 1.700 escuelas, más de 800 escuelas, bueno, las instituciones deben inscribirse en un formulario que ya está disponible en la web y que ha sido colocado en diversas oportunidades en el chat de la conferencia de hoy. Por un lado está el Festival de la Palabra. Por otro lado, en paralelo y acompañando las prácticas de enseñanza reflexivas, ofrecemos este ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias es, a quienes acceden son docentes, bibliotecarios, directivos, supervisores, es decir, las y los adultos que hacemos el sistema educativo. Este ciclo de conferencias está compuesto por 5 conferencias. La primera fue en el mes de mayo con Cecilia Bayur. Esa conferencia ya está disponible en la página web del Festival de la Palabra. Al igual que la conferencia que acaban de escuchar de Graciela Vialet va a estar disponible una vez que termine esta transmisión en vivo. En el mes de junio, Graciela Vialet. En el mes de julio será María Teresa Andrueto. En el mes de agosto será Michelle Petit, desde Francia.
Y en el mes de septiembre, Florencia Ortiz, también desde Córdoba. Esas 5 conferencias son aportes reflexivos a nuestra práctica, conceptualizaciones, sugerencias de autores, temáticas específicas que atañen a nuestro rol como docentes en las escuelas. ¿Es necesario inscribirse al ciclo de conferencias? No, ustedes van a acceder a una evaluación online que va a estar disponible en septiembre, y esa evaluación va a interpelar los contenidos desarrollados involucrar los contenidos desarrollados en cada una de estas 5 conferencias, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ahí dan cuenta de haber visto como mínimo 2 conferencias, realizan esa evaluación, si efectivamente la aprueban, van a ser acreditados por 20 horas, ¿sí? Certifica la Red Provincial de Formación Docente. Entonces, tenemos 2 cuestiones. Por un lado, el Festival de la Palabra, inscriben a las instituciones. Cada institución realiza una inscripción. Por otro lado, el ciclo de conferencias, que no hace falta inscribirse, solo realizar la evaluación. Bueno, hasta aquí esa aclaración. Les recordamos que esta conferencia, al igual que la de Cecilia Bayur, como ya les dije, queda grabada en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y con acceso directo desde la web del Festival 2024. Recuerden que inscribir a sus instituciones es muy importante y es necesario que lo hagan de manera tranquilos en sus instituciones, porque van a poner datos específicos y nos van a permitir un mapa provincial de dónde se va a llevar adelante el Festival Escolar de la Palabra, que es en verdad el mayor motivo de este año, compartir estas producciones al interior de cada institución, que niñas y niños de primero, de sexto, de quinto grado compartan entre sí los podcasts que producieron, los booktubers que recomiendan, la escritura creativa de invención que han logrado, ¿sí? Del mismo modo en educación inicial y en educación secundaria. Por lo tanto, nos vamos a ver ¿cuándo? Nos vamos a volver a ver el próximo martes 23 de julio, siempre a las 18 horas, en la conferencia de María Teresa Andrueto. Será en vivo y con transmisión. Será en vivo, sí, van a poder asistir docentes que así lo deseen, y la semana que viene va a estar disponible el link para reservar el lugar, sí, para venir a escuchar a María Teresa en vivo, y quienes no puedan acceder lo van a hacer del mismo modo que ahora por transmisión en streaming. Dicho todo esto, esperamos haber salvado todas las dudas. Siempre pueden hacer consultas a festivaldelapalabra2024@gmail y las responderemos de manera personalizada. Bueno, para cerrar y dar inicio, y en verdad no cerrar lectura, sino pensar en un infinito, como nos dice Pablo Bernasconi. ¿Qué es el infinito? Este texto llegó a todas las escuelas primarias de la República Argentina. Y dice así: el infinito. El infinito es leer solo la última línea de un libro e imaginar lo que falta. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido a este ciclo de conferencias. Esperamos que estén llevando adelante el Festival de la Palabra 2024 en sus instituciones educativas. Muchas gracias a todas y a todos.